La idea de esta salida era exponerme un poquito a situaciones que siempre evito, el viento más que nada. Así que tuve un poco de todo, desde perder algo, los 2 bastones, perder una cumbre, no voy a ir a subir. Cansancio, viento, lluvia, mucho viento. Así que todo esto fue lo que pasó en esta caminata. Recién quise sacarme la mochila para agarrar algún bastón. Los 2 bastones perdí. Debe haber sido ahí en la parte al borde de la laguna. Pasé con las ramas muy pegadas a la mochila. Era mucho jabaliceo y así que mañana, cuando baje, voy a hacer una escapada de ese lugar y voy a recorrerlo de vuelta. Los 2 bastones. Los 2 bastones. El recorrido está bastante marcado con pircas, a veces cuesta distinguirlas, pero enfocando un poquito se encuentran. Y ahí hay una. Yo ahora tengo que ir al col y enfilar para allá. Y después para el otro lado. Qué bien me vendría un par de bastones ahora. Puso empinado y todo muy suelto, así que 2 pasos para arriba y 1 para abajo. Levantó mucho viento, me abrigué y me cubro la cara.
la cabeza. Muy suelto y la piedra se deshace muy fácil. Se levantó viento fuerte. No voy a ir a subir. Primero es súper peligroso y segundo ya son 6 menos 20. Es un cerro que, o al menos este pico, se deshace todo. Y vengo luchando bastante con el terreno. Así que desde acá lo voy a ver nada más. Y allá se ve la laguna Jacob y el refugio San Martín. El valle del Casa de Piedra, por allá, un poquito de la laguna de los Témpanos. Ahora seguramente cuando vaya al otro cerro se vea mejor. Y por allá se veía el cerro Cuernos del Diablo, que está ahí, y atrás el Tronador. Qué loco, no me gustó para nada el cerro este. Una sensación rara. Y el viento, bueno, siempre condiciona. Pero la sensación de estar subiendo y que el suelo se vaya moviendo para abajo y te agarras de una piedra y se sale. Bueno, y la cumbre tan empinada tampoco me gusta. Bueno, la idea ahora es ir al Sela, que es aquel. Intuyo que es por ahí. Me encanta este bolsillo de la mochi. Muy cómodo. Ahí atrás quedó el Constructores. Durísimo. Mucho viento.
Quería buscar un lugar para hacer vivac ahí arriba, pero hay viento de todos lados. No hay un lugar reparado para poner el... Ni siquiera traje el tarp. Traje una lona, la colchoneta inflable y la bolsa de dormir. Pero hay muchísimo viento. Así que estoy bajando a ver si encuentro un lugar reparado más abajo. Y si no, me voy a tener que acercar a la zona del refugio. Esos pastos funcionan como un tobogán. Empecé a bajar por ahí y me empecé a deslizar. Frené rápido. Qué linda vista de la laguna de los Templos. Ahí está la ruta para subir a Pico Refugio y seguir a Laguna Negra. Y este es el Pico Schweizer. Bueno, y por allá Casa de Piedra, y por ahí al costadito que no se ve la laguna y el refugio. Quiero llegar ahí y chumear un poco alrededor de las lengas, que seguramente haya algún lugar plano para dormir. Cansadísimo. Bueno, este de acá es el paso Schweizer. Ese es el pico Schweizer y este es el paso que divide el agua. Todo lo que cae de ahí se va al Pacífico y todo lo que cae de acá al Atlántico. Bueno, el viento está rarísimo. Por momentos se calma, nada, y de repente viene una ráfaga que me vuela la cara. Muy cansado. Estoy llegando a esa laguna seca que vi desde arriba, desde la cumbre se ve. Imagino que si todo sale bien, nos vemos mañana. 7:15 de la mañana. Me desperté y desarmé rápido el lugar de dormir y armé la mochila. Se está cubriendo todo. Hace muchísimo frío y sigue habiendo viento. Así que tengo puesta todavía la remera térmica y las calzas que uso para dormir. Así que medio disfrazado estoy saliendo al menos hasta la zona del refugio y ahí me pongo el uniforme de vuelta y veo si desayuno en esa zona. Tengo que pasar de vuelta por el lugar donde creo que perdí los bastones. Bueno, y ahora tengo que retomar el sendero que es de huella andina, que une el valle del Casalata, este es el paso Schweizer, con Jacob. Ya me cambié, con la remera térmica estaba empezando a levantar mucha temperatura y con el movimiento es normal, así que hasta pantalones cortos me puse.
Vine a buscar los bastones que había pasado por este lugar, al lado de la laguna Chaco. Mirá, acá hay uno y acá hay otro. Recién se levantó una ráfaga de viento que levantaba el agua. Por ahí hice el vivac. Bueno, ya puedo volver tranquilo. Recién aproveché a desayunar, son casi las 9 y empezó a gotear un poquito. Así que quiero ver si puedo bajar rápido, así esquivo esta lluvia. La idea de esta salida era exponerme a situaciones que siempre estoy esquivando, sobre todo el viento. Así que en cuanto vi el pronóstico para este fin de semana, no había alerta meteorológica, pero sí había una importante cantidad de viento y el riesgo de lluvias. Así que elegí algún recorrido que me quedaba pendiente en la zona de Jacob y salí para allá. Por eso estoy con los auriculares para esta parte del regreso que siempre me aburre. Espero haber mejorado en algo, o al menos ponerme en situaciones que me permitan estar mejor preparados para la próxima vez que me toque. Los detalles van a estar en el blog. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Chao, chao. Me olvidé de contarte cómo me fue a la noche. La verdad que no tuve frío, incluso me había olvidado una campera también, pero con la bolsa de dormir, el liner y la almohada y la colchoneta. La colchoneta esa que cambia todo el juego. Dormí súper cómodo, no tuve frío, pero dormí muy incómodo con el tema del viento. Cada tanto había ráfagas que me movían, pero no pude encontrar un lugar reparado antes que se vaya el sol. Así que dormí algo incómodo en el sentido de que me despertaba el viento y miraba arriba las estrellas y a veces estaba todo nublado, pero lo bueno es que no tuve frío. Y ahora a la mañana medio que salí escapando porque apenas vi los ojos estaba todo tapado de nubes y muy bajas, así que ni desayuné.